Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cadena Nacional. Así comenzamos ahora que ya empieza a subir la temperatura, a llegar la primavera, comienzan los días más agradables, así que esperemos que vengan con mejores noticias. De todas formas, aquí en Cadena Nacional la conversación continúa y por lo mismo el día de hoy queremos revisar hechos policiales. El 24 de noviembre del año 2014 fue visto con vida por última vez Kurt Martinson, todo esto en las cercanías de San Pedro de Atacama. Ya van casi 6 años desde su desaparición y queremos conocer los detalles de esta historia junto a Francisco Pulgar, que ya se suma a nuestra sintonía, nuestro cientista criminalístico que ahí está al otro lado de la línea. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido nuevamente. Bien, bien, Vicky. Llegó la primavera y con eso bastante sol. Y como tú lo dices, el tremendo caso que vamos a ver hoy habla un poco de eso también, de las altas temperaturas que, digamos, rigen el lugar donde desaparece Kurt Martinson García, ese fatídico 24 de noviembre del año 2014. Exactamente. ¿Te parece si comenzamos revisando en términos generales los detalles de esta historia? Porque, bueno, sabemos que Kurt Martinson tenía 35 años al momento, digo, de su desaparición, que estaba además presentando servicios al interior de un hotel, servicios turísticos por lo demás, él estaba viviendo ahí. Pero queremos conocer su perfil, Francisco. ¿Qué es lo que podemos comentar respecto a su personalidad y a lo que estaba desempeñando durante el último periodo? Bueno, tú bien lo dijiste, era un guía, Kurt, digamos, conocí bastante de él porque me tocó trabajar en la ¿Ya? búsqueda, digamos, de él en San Pedro de Atacama. Tengo mucha cercanía con Ana María García, quien es su Su madre, mamá. somos muy amigos también con Annie Martinson. Y en este caso en particular estamos hablando de un joven, digamos, deportista, Mm. modelo, con una personalidad un tanto introvertida, muy ajeno al tema de las drogas. ¿Por qué te lo comento esto? Porque Eso es muchas veces importante, a ver. habló del tema del consumo de droga o temas asociados a esta situación. Un joven que estaba trabajando en un hotel bastante prestigioso, en ¿Ya? la entrada de la quebrada de Cuchabrache, que se llama allá en San Pedro de Atacama. Y bueno, una situación que se dio, digamos, bien especial, donde sale muy temprano a una excursión con turistas extranjeros. Y digamos, luego del mediodía se empieza a tejer toda una tragedia, toda una confusión respecto hasta el día de hoy que no hay Mm. respuesta para la desaparición de Kurt Martinson. No hay respuesta, pero hay una cantidad importante de teorías. Una de esas es que podría haber desaparecido después de haber sufrido algún tipo de brote esquizofrénico, se hablaba en su momento, o incluso psicótico. ¿Qué hay respecto a esa teoría o esa hipótesis que estuvo inicialmente dentro de la investigación? Mira, esas fueron de los trabajos posteriores, Vicky. ¿Ya? La pregunta que haces tú, porque siempre lo hemos dicho en este programa, que cuando desaparece una persona tenemos que prestar atención a tres fenómenos. A ver. Primero, el perfil de la persona desaparecida. Mm. Segundo, la eventual motivación de la persona que desaparece, y que puede ser motivación por terceros o por voluntad propia. ¿Ya? Y lo último, participación de él o los terceros correspondientes. En el caso de Kurt Martinson, habían varios antecedentes ¿Ya? médicos respecto a un trastorno del sueño. Pero si bien la Fiscalía, respecto a varios peritajes que hizo la Policía de Investigaciones, daban cuenta de, digamos, y esto cuando genera el informe de la Policía de Investigaciones, también a hechos de carácter histórico médico, de los cuales, entre comillas, se sustentan. Claro. Pero a la postre son metapericiados por Giorgio Agostini, un destacado y reconocido psicólogo a nivel nacional, Sí, pues. quien descarta la esquizofrenia y, digamos, echa por tierra esta teoría o esta verdad absoluta que muchas veces nos presentan algunas instituciones públicas. Claro, y es importante hacer esa aclaración y qué bueno que tú también lo menciones, esa teoría queda fuera, sin embargo era lo que se había recogido después de escuchar algunos testigos y por lo mismo yo ahí quería preguntarte respecto a las distintas hipótesis que hay sobre este caso, ¿cuáles serían y por qué se habría generado esta desaparición? Bueno, la primera hipótesis, tú la comenzaste, eventualmente una desaparición de carácter voluntaria Mm. que habría terminado en una tragedia producto de un eventual o presunto suicidio o accidente que haya generado que su cuerpo estuviese en algún tipo de quebrada o en algún tipo de pique
que no fue rastreado minuciosamente y, digamos, esa causa sería atendiendo a su condición de inestabilidad o abatimiento emocional. Eso por una parte. La segunda, Vicky, fíjate que habla un poco del tema del tráfico de drogas que había en la zona donde Kurt era bastante reticente a ese tipo de situaciones. Claro. No le gustaba el tema de las drogas en su pieza que revisan, nunca encontraron, nunca se mencionó, y en la propia carpeta investigativa de la cual yo tuve acceso, nunca se habló del consumo de droga por parte de Kurt Martinson. Y la tercera hipótesis, fíjate que hablan de que de una de las características que tenía Kurt Martinson, que era un tipo súper guapo, alto, modelo, y le iba muy bien con el sexo femenino. Entonces se hizo una triangulación donde presuntamente él tuvo una relación con una mujer que era casado con un reconocido empresario de la zona. Era lo que se esbozaba, no habían datos concretos, tampoco estaba en la carpeta investigativa, pero a la postre se dieron hechos en San Pedro de Atacama que potenciaron un poco más ese hecho. ¿Él era oriundo de San Pedro de Atacama o era alguien que había llegado hace poco tiempo allá? Lo pregunto más que nada por las redes que podría haber tenido Kurt Martinson en esa ciudad. Fíjate que ellos la vida la llevaron mucho en Calama. Sus padres estuvieron ahí mucho tiempo. De hecho, la gente que más apoyó la búsqueda de Kurt Martinson, y hablamos en términos de carácter financiero, más allá de la amistad de acá de Santiago, era la gente de Calama, la gente de Chuqui. Pero Kurt Martinson viajaba por todos lados, era una persona joven, estuvo en Bolivia haciendo modelaje, y como te digo, no era oriundo de San Pedro, pero sí tenía muchas ideas respecto a qué hacer en San Pedro de Atacama y cómo mejorarlo. Siempre las personas que hablaron de él nunca hablaron de una persona agresiva, de que se le generó durante X periodo de tiempo algún tipo de trastorno, no, de ninguna manera. Yo quería preguntarte respecto a personas que salieron también en el marco de esta investigación, y el nombre de uno de ellos es Mauricio Chiocca. Él era un empresario gastronómico, pero fue interrogado por la Fiscalía. Sin embargo, después, al poco tiempo, él se quita la vida. ¿Qué relación tendría él con este caso? Claro, mira, ahí hay un tema de lo que te comentaba como tercera hipótesis. Se hablaba, entredicho en San Pedro de Atacama, que él podría haber tenido una relación, una cierta cercanía distinta a una amistad con la señora de Mauricio Chiocca. Eso nunca se confirmó. Pero sí, claramente tú dices, él se quita la vida un día antes que le vayan a hacer el allanamiento a la casa. Y curiosamente, Vicky, yo me encontraba en San Pedro de Atacama cuando ocurrió la tragedia. De hecho, fuimos el primer equipo en llegar al lugar cuando ya estaba Carabineros, y en ese momento estábamos con la alcaldesa de San Pedro de Atacama hablando de los temas de la búsqueda de Kurt Martinson, y ella nos refiere, esto lo digo por primera vez públicamente, que ella lamenta el fallecimiento de Mauricio Chiocca, y ella dice, ojalá que no lo mezclen ni lo involucren con la desaparición de Kurt Martinson, porque también estaba siendo investigado por este hecho. Es una de las líneas investigativas, pero nunca se logró confirmar en un 100%. De todas formas, eso es importante también aclararlo, porque la Fiscalía finalmente termina descartando que hubiese una relación entre estos dos acontecimientos, la desaparición de Kurt Martinson y la muerte de este empresario gastronómico. Sin embargo, también se realizaron diligencias al interior del hotel donde Kurt Martinson trabajaba, y por lo mismo, ¿qué relación podría tener, por ejemplo, este lugar donde él pasó, además también parte importante de su tiempo antes de la desaparición, con justamente este acontecimiento? Claro, bueno, no olvidemos que el hotel donde él trabajaba, las cámaras de seguridad fueron borradas, o no estaban grabando, o se borraron accidentalmente porque se manejaban de Santiago. O sea, ya empezamos con cuestionamientos desde el minuto 1 respecto a la investigación. El trabajo a la casa se hizo una semana después, la entrevista a testigos también fue posterior. Entonces, hubo una seguidilla de errores en la investigación, y como siempre decimos en el programa, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y aquí hubo mucha verdad, entre comillas, que se perdió. No olvidemos que después las diligencias fueron más diligentes, debido a que Kurt Martinson, su hermano, es fiscal.
Entonces, aquí también hubo un toque, un poco más de presión por parte de un mismo agente del Estado, en este caso un fiscal que trabajaba para el Ministerio Público. Mira, y a ver, eso es importante también, a ver si podemos andar un poco más en eso y preguntarte nuevamente si nos puedes dar un poco más de detalle respecto a estos errores iniciales que se hicieron en la búsqueda, estas posibles fallas que hubo en esta investigación. Bueno, no olvidemos que Kurt Martinson, después de un tour que sale muy temprano en la mañana, llega a eso de las 12, 12 y cuarto ¿Ya? del día y presuntamente lo habían despedido por eventuales conflictos que tuvo con algunos pasajeros extranjeros quienes se quejaron por el ¿Ya? servicio donde él había estado hablando una incoherencia. Debido a esto habría sido presuntamente desvinculado. Nunca quedó claro esa situación y él firma el libro a eso de las 12 y cuarto, 12:30 horas. ¿Ya? Él sale presuntamente del hotel, pero te vuelvo a insistir de que las cámaras de seguridad no están para acreditar técnicamente ese hecho. Lo único que se da por concreto es que posteriormente a la salida de él desde el hotel Alto Atacama, ahí en la entrada de Cuchabrache, va a San Pedro, que está más o menos a 3 kilómetros de ese sector, luego regresa ¿Ya? de las 15:25 horas, quiero ser lo más exacto posible, recibe un llamado telefónico de su ex polola, ¿Ya? donde le preguntaba cómo estaba, le preguntaba por un libro que le había prestado y, digamos, un sinnúmero de consultas respecto, digamos, a temas de carácter personal. Pero atiéndeme lo siguiente, Kurt Martinson, primero que todo, sale del hotel Alto Atacama, camina hacia Cuchabrache, hacia arriba, hacia ¿Ya? el sector. Después regresa y a eso de las 15 horas ya saliendo de San Pedro nuevamente, recibe este llamado. No, hay un dato importante, Vicky. Mm. Los documentos bancarios, cédula y el teléfono fueron encontrados en San Pedro de Atacama. Ah, mira, eso te iba a preguntar qué había pasado con ese tipo de artículos personales. O sea, fueron encontrados en San Pedro mismo, en la misma ciudad, y por lo mismo se presume que no habría salido, ¿o cómo es eso? Lo que pasa es que, a ver, todos dicen que él salió de manera desorientada de San Pedro de Atacama. Ujú. Muchos, Según los digamos, testigos. claro, y cuando dicen sale del hotel, claro, sale del hotel, caminas por la quebrada de Cuchabrache hacia el sector alto, ahí hay testigos que lo ven ascendiendo por el sector del río, ¿Ya? el río Pedro, a esa hora de las 13:40, 14 horas lo ven regresando a San Pedro de Atacama. Mm. En San Pedro de Atacama se da el contacto telefónico porque la única red telefónica, digamos, que se da en ese sector, en ese punto. Desde el hotel hacia arriba, porque hay una barrera, y esto te lo digo de manera fehaciente, Mm. nosotros hicimos las pruebas técnicas con los teléfonos celulares, no hay señal, o sea, ¿Ya? no había forma. El teléfono fue requisado en Santiago a una familia santiaguina que lo encontró en una de las calles de San Pedro de Atacama. Y los ¿Ya? documentos fueron encontrados en un alcantarillado días después en el sector del terminal de un pequeño terminal antiguo de vehículos ahí en San Pedro de Atacama. Mira, eso ya no deja llamar la atención de partida porque estaban estos artículos por separado y segundo, además también porque son cosas que uno generalmente está aportando, sobre todo, por ejemplo, el teléfono y la billetera, sin ir más lejos, con los documentos que mencionas tú. Claro, correcto. Son documentos, son antecedentes que permiten inferir eventualmente la intervención de terceros. ¿Cómo llegan los documentos de Kurt Martinson? Si a Kurt Martinson las últimas personas que lo vieron fueron a eso de las 19 horas, más o Sí. menos, por el sector de Cuchabrache, donde está la central pluviométrica, donde Sí, los trabajadores lo ven ascender por ese sector, ya. no toman noticias de él y donde se concentra la posterior la búsqueda de Kurt Martinson. No Pero encontró un elemento de él. claro, y por lo mismo también, inicialmente yo recuerdo que la familia habló de la posibilidad de un secuestro, incluso también puso una querella, si no me equivoco, por secuestro precisamente contra quienes resultaran responsables, pero después de eso la madre de Kurt Martinson termina desechando esa teoría e incluso ella afirma que ella cree que podría haber quizás un posible homicidio, según dice en una entrevista. ¿Qué es lo que la hace cambiar de opinión? ¿Qué es lo que va pasando que finalmente ella termina adhiriendo a esa otra posibilidad? Bueno, en San Pedro de Atacama tú sabes que hay mucho de mito y mucho también de realidad, muchas Mm, cosas que no se inventan, pero pasan. Está tema de fiestas clandestinas, yo mm. por temas profesionales tuve que indagar respecto a esa arista y sí se realizan fiestas de carácter clandestina donde hay consumo de droga y no consumo de droga
digamos, tan ligeras como la marihuana, sino que drogas mucho más duras como éxtasis, etcétera. Entonces, de ahí es un poco la teoría de Ana María García, donde claramente, digamos, Cole Martinson fue enviado a ser asesinado debido a la problemática que estaba generando en San Pedro de Atacama. No olvidemos que Cole Martinson era una persona que tenía bastantes ideas para lo que era San Pedro de Atacama, era una persona bien introvertida y se alejaba un poco de lo que era el tema del consumo o eventual tráfico de droga en el sector. Claro. Y por eso no se descarta eventualmente que haya habido una planeación para hacerlo desaparecer, porque es, digamos, casi imposible no encontrar ningún rastro de él, más allá de que sea un desierto, porque acá la cantidad de recursos Vikis que para la búsqueda fue tremendo, fue tremendo. O sea, hubo, bueno, carabineros, también incluso hubo personal del ejército participando en la búsqueda, voluntarios, para qué decir, e incluso esa búsqueda llegó a Bolivia. ¿Por qué se habló de la posibilidad de que él estuviera cerca de Uyuni? Bueno, en general, dentro de la hipótesis también se habló de que él, dentro de sus trastornos que se le habrían generado, podría haber ido al sector de Uyuni, en Bolivia. Dentro de los pasos que no habilitados, que están ahí, aparte del paso Jamas, que es el más cercano que tenemos habilitado, que está a 5.300 metros de altura, donde también fui, me tocó ir con Ana María García, con la mamá de Curt, a ese sector, era poco probable que haya pasado. Los otros pasos están por el sector de los geysers del Tatio, donde también estuvimos nosotros haciendo rastreo. ¿Y te acuerdas del caso del Cangri? Sí, bueno, perfecto. Por ahí también donde habría presuntamente pasado Curt Martinson. Pero siempre fueron palabras, siempre fueron datos que nunca se concretaron en un 100%. Nunca hubo una imagen de Curt Martinson que acreditara esa teoría de que él estuvo o se había ido digamos, a Bolivia. Sí, pues de todas formas, por lo mismo, este es un tema que nos sigue llamando la atención y quiero revisar contigo el siguiente titular, palabras de la propia madre de Curt Martinson, que son desgarradoras. Ahí lo tenemos, vamos a revisarlo inmediatamente. Y dice, cuando no sabes si está vivo o muerto, es una tortura. Familia de Curt Martinson pide que se legisle ley de extraviados, un tema que también hemos conversado otras veces acá, pero que da cuenta del dolor que padece una familia cuando el cuerpo de su persona querida, de su familiar, no aparece. Claro. Bueno, el tema de Ana María, su sufrimiento, créeme que lo conozco muy de cerca. Aparte de estar en reuniones acá en Santiago, me tocó viajar junto a ella y salir a buscar a Curt, los dos solos. Es tremendo el dolor que ella, digamos, sufre hasta el día de hoy. Y aquí es un llamado de atención a las autoridades, porque cada vez que hay un homicidio, cada vez que, digamos, tenemos una persona desaparecida, vemos autoridades con un discurso políticamente correcto, pero hay una ley de extraviados que nuevamente, o otras leyes, sigue durmiendo en el Congreso sin ningún tipo de interés, hasta que el interés se hace, digamos, más latente cuando vienen las elecciones, ya sean parlamentarias. Entonces, aquí claramente hay una falta de interés por parte de nuestras autoridades, un poco más de profesionalismo, ojalá que esta para que haya un ordenamiento de una metodología. Lo vimos en el caso de Ámbar, en el caso de Ámbar también pasó lo mismo, donde más allá de la desaparición de esta menor, develó un nivel de errores, uno en la protección de la menor y también la garantía, en este caso, de los imputados. Es verdad. Y de todas formas, quiero consignar el hecho de que la familia de Curt Martinson también sacó adelante una fundación que justamente lleva su nombre y estamos viendo de hecho la página web a través de este apoyo que tenemos ahí en pantalla y de hecho se menciona y dicen también que la idea de sacar adelante esta ley es que hay algo que es una falencia que ocurre actualmente, que es que el servicio médico legal tiene cerca de 3.000 cuerpos NN, o sea, de personas que no han sido reconocidas y por lo mismo, si se hiciera el cruce de datos adecuado con la búsqueda de personas que todavía no aparecen, bueno, ahí habrían menos 3.000 familias que podrían saber quizás el paradero de sus seres queridos. No, por supuesto. Por eso se habla también de que nosotros, más allá de la huella dactilar, que es un sistema de identificación que tenemos, también exista la huella genética para que
para este mismo tema. Cuando hay una persona desaparecida, claramente podemos entrar a una base de datos de carácter genética y así poder hacer el match y darle tranquilidad a aquellas personas que están buscando un ser querido desaparecido. Tenemos familias que han perdido a un ser querido en dictadura del año 73, sí, que todavía están ahí buscando un poco de justicia. La tarea hoy está en manos de las autoridades. Mucha presentación de querella, mucha presentación de discurso políticamente correcto, pero la ciudadanía necesita temas más concretos, no frases tan populistas, porque la gente sigue desapareciendo, sigue siendo asesinada y todavía tenemos crímenes impunes. Sí, pues. Y por lo mismo, Francisco, ¿qué tipo de falencias se siguen repitiendo en la búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país? Bueno, claramente, a ver, la mayor falencia es la falta de recursos para las instituciones que persiguen o tienen a cargo las primeras diligencias. En este caso, la Policía de Investigaciones, Carabineros, faltan más recursos. Lo segundo, esta falta de recursos, digamos, a ellos les afecta primero en el tema de la capacitación, porque no cualquier funcionario tiene las condiciones, expertise para buscar a una persona desaparecida y recolectar, porque las primeras horas son claves para recolectar la primera información y así poder acotar, digamos, y tener la hipótesis de la persona quien estamos buscando. Segundo, los recursos económicos. Aquí yo te contaba que la familia tuvo mucho apoyo y ojalá una familia de menos recursos o menos conocida, por así decir, un caso que no haya salido en la televisión, tenga igual o más recursos para que su ser querido sea buscado. Aquí, vuelvo a insistir, víctima pobre, pobre víctima. Desafortunadamente tenemos esa disparidad. Es verdad. Pues Francisco, de todas formas, queremos preguntarte a ti directamente, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cuál es tu página web en caso de que alguien requiera los servicios que tú prestas? Bueno, todos los servicios que nosotros prestamos en Criminalística SAP Forense está en nuestra página web, que es criminalisticasap.cl. Ahí están todos los servicios que nosotros prestamos. Puede mandar su correo electrónico, está el teléfono de WhatsApp que funciona a las 24 horas y así darle respuesta a alguna inquietud que tenga. Nuestro trabajo está amparado en el Código Procesal Penal de los artículos 314 al 324, por ende todo lo que nosotros hacemos en materia de pericias e investigaciones criminalísticas está legalmente amparado. Excelente. Entonces ahí, Francisco Pulgar, queremos agradecerte de nuevo por este contacto. Te echamos de menos la semana pasada, pero ahora que tenemos de regreso, agradecerte además también por todos los detalles que nos entregan en este caso. Bueno, saludo a todos ustedes y en especial quiero mandar un saludo a Ana María García, la mamá de Kurt Martinson, a Annie Martinson y a toda la familia y a todas las familias de aquellas personas que tienen un ser querido desaparecido. Hay que salir, digamos, a pedir un poco de justicia y para tener justicia también tenemos que, digamos, cambiar esta constitución que nos permita hacer un poquito, entre comillas, todos más iguales. Sí, pues nos sumamos y extendemos también ese abrazo para todos los familiares de Kurt Martinson y también, como decías tú, el resto de las personas que todavía están buscando algún ser querido, algún familiar y aún no aparece. Así que, Francisco, agradecerte nuevamente por este contacto, ya nos reencontraremos nuevamente. Y a todos ustedes decirles que tenemos que hacer una pequeña pausa aquí en Cadena Nacional, pero espérenos que ya regresamos rápidamente después de un breve corte comercial.